Empecemos de lleno con este análisis visual. Hoy tenemos entre manos un misterio geopolítico fascinante, una verdadera arquitectura tecnológica oculta que, de manera súper silenciosa, está asumiendo el control de las operaciones en los gobiernos occidentales. Y ojo, que no estamos hablando de una película de ciencia ficción del futuro, es algo que ya está funcionando en este mismo momento dentro de hospitales, agencias de inmigración y ministerios clave. Lo más increíble de todo es cómo ha logrado pasar totalmente desapercibido para casi toda la sociedad. A ver, entremos de lleno en esto. Mientras desmenuzamos este tema, hay una empresa que justo ahora está tomando estas decisiones críticas del día a día. Y no es Google, ni Amazon, ni Microsoft. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabe pronunciar su nombre bien. Se llama Palantir. Esta compañía, que es bastante opaca, se ha convertido literalmente en el cerebro detrás de preguntas vitales, desde cómo se manejan las listas de espera en los quirófanos del sistema de salud público británico, hasta a quién persiguen las autoridades migratorias en Estados Unidos o cómo se reparten miles de millones en ayudas agrícolas. Es un nivel de poder administrativo brutal que rara vez asociamos con un solo proveedor privado, pero que hoy define la interacción directa entre los ciudadanos y el Estado. Bueno, para entender cómo llegamos a este punto, hay que aclarar un mito enorme. Cuando se habla del peligro de las grandes tecnológicas, solemos pensar de inmediato en el capitalismo de vigilancia. Ya saben, estas plataformas que aspiran nuestros datos personales para vendernos anuncios. Pero la verdad es que ese modelo ya se quedó corto para lo que estamos viendo hoy. Palantir no necesita robar datos para monetizarlos o vender publicidad. De hecho, cuando les preguntan en los congresos, dicen que técnicamente ni siquiera se quedan con los datos de los ciudadanos. Y es verdad, pero ese detalle técnico esconde una estrategia mucho más profunda. No quieren los datos en sí, quieren ser dueños del proceso mismo de toma de decisiones del Estado. El verdadero as bajo la manga de Palantir está en este concepto técnico, la ontología. En informática, la ontología no es un disco duro donde se guardan cosas, es la capa que define qué significa la información, cómo se conecta y qué hacer con ella. Así que, cuando una institución pública firmó un contrato con ellos, no están alquilando espacio de almacenamiento, están firmando un acuerdo donde su propia manera de pensar, sus diagnósticos y decisiones quedan atrapados en un software privado. Es capturar la lógica del Estado, no sus archivos. Y para que esto quede clarísimo, imaginemos cómo funciona un municipio con trámites comunes como renovar una licencia o registrar una propiedad. Antes todo estaba en carpetas físicas. De repente, llega una empresa y ofrece digitalizar todo para que sea más rápido. Se acepta, claro. Con el tiempo, los nuevos empleados solo aprenden a usar ese sistema digital, y todos los procesos se rediseñan alrededor de ese software. Llega un momento en que intentar cambiar de proveedor paralizaría la atención ciudadana durante meses. La empresa no se robó los papeles, simplemente se volvió el único lugar donde esos papeles pueden existir. Ahora, si adoptamos la perspectiva de un analista geopolítico, la escala de esta captura de infraestructura es simplemente impactante. Miremos estos contratos reales para el 2026. Tenemos al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el NHS, con un contrato de 330 millones de libras, a la Agencia de Inmigración ICE en Estados Unidos con una plataforma central y al Departamento de Agricultura con un presupuesto de 300 millones de dólares. No son herramientas secundarias, son los pilares operativos de la salud, las fronteras y la comida. Ceder todo esto a una plataforma externa no solo privatiza la gestión, sino que crea unas vulnerabilidades de seguridad nacional gigantescas ante posibles ciberataques. Fíjense en cómo empezó todo en el sistema de salud británico, porque es revelador. Palantir entró al NHS en 2020, en plena crisis de la pandemia, cobrando inicialmente solo 1 libra esterlina. Literalmente 1 libra. Fue el anzuelo perfecto. Entraron como salvadores cuando el sistema estaba colapsando. Pero claro, una vez que ya estaban bien instalados, los siguientes contratos masivos se otorgaron sin siquiera pasar por un proceso de licitación abierta. Es una estrategia maestra de entrada, ofrecer mucha conveniencia inmediata para asegurar una dependencia total a largo plazo. Y claro, el problema viene cuando el sistema ya no puede funcionar sin ellos. Esta frase del parlamentario británico Martin Wigley da justo en el clavo. Explicaba que el sistema de salud público está atrapado en un encierro tecnológico brutal, un vendor lock-in. Las aplicaciones críticas que siguen el rastro del cáncer o manejan las altas de los pacientes ahora son productos privados. La sanidad pública no es dueña del software, solo tiene un inicio de sesión y una suscripción perpetua. Esto bloquea cualquier salida y le quita al sector público la libertad de buscar mejores opciones. Pasemos al sistema de inmigración en Estados Unidos. Aquí el contrato inicial con la agencia ICE fue de 30 millones para algo llamado Immigration OS, que es básicamente un sistema operativo completo para gestionar inmigrantes.
Pero la cosa creció a un acuerdo marco de nada menos que $1.000 millones a lo largo de 5 años. Este sistema junta datos biométricos, vuelos y tiene herramientas tan potentes que dejan a los agentes mapear barrios enteros para redadas o apagar filtros de búsqueda para ver objetivos sin límites. El nivel de vigilancia aquí es sencillamente monumental. Pero bueno, siendo objetivos, hay que entender por qué los gobiernos aceptan este trato. Y la respuesta es simple: eficiencia. Es una eficiencia tecnológica innegable. Tomemos el caso de la plataforma Landmark del Departamento de Agricultura. Cuando lanzaron un programa de ayudas gigante, el sistema aguantó una avalancha de solicitudes y logró repartir $4.4 mil millones en solo 5 días. Así que este es el gran dilema geopolítico que enfrentamos. Los estados están entregando voluntariamente la soberanía de sus datos públicos a cambio de una velocidad administrativa espectacular. Y ya que estamos viendo esta dependencia estructural, vale la pena revisar qué piensa la mente detrás de la empresa. El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, publicó hace poco un manifiesto llamado La República Tecnológica. Lo interesante aquí es que tira por la ventana esa vieja idea libertaria de Silicon Valley de queremos menos gobierno y más mercado. Para nada. Su doctrina defiende un Estado súper fuerte, pero totalmente fusionado con la industria privada de control digital. Es una estrategia de control clarísima, donde el software privado se convierte en la base del poder estatal moderno. Si nos ponemos en los zapatos de un consultor de ética en inteligencia artificial, esto se explica muy bien con el concepto del elefante y el jinete del psicólogo Jonathan Haidt. La teoría dice que actuamos por intuición o impulso, que sería el elefante, y luego nuestra mente racional, el jinete, inventa una excusa para justificarlo. Muchas tecnológicas evaden su responsabilidad moral en funciones estatales esenciales de esta misma forma. Primero construyen estos sistemas invasivos guiados por el dinero y tiempo después arman toda una doctrina ética para explicar por qué era absolutamente necesario hacerlo. Es importante recalcar, reportando los datos de forma imparcial, que nada de esto pasa por casualidad. Todo se sostiene sobre una red política y financiera súper armada. Detrás de Palantir está Peter Thiel, quien lleva años financiando carreras políticas. Existen vínculos directos muy claros, como con el actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, o con figuras de mucho peso en el Reino Unido como Peter Mandelson. Al final, las democracias muchas veces se comprometen desde adentro. No se necesita un ataque externo cuando hay tanta influencia financiera y contratos opacos moldeando las decisiones del Estado. Todo este ciclo nos aterriza en un concepto bastante duro: el tecnofeudalismo aplicado al gobierno. Funciona en 4 etapas. Empieza con el cebo de conveniencia, como salvar al hospital por una sola libra. Luego viene la erradicación de activos, donde la sociedad pierde sus herramientas públicas y pasa a alquilarlas. De ahí pasamos a los feudos amurallados, donde salir de la plataforma es tan caro y caótico que nadie se atreve. Y se termina en la extracción infinita, pagando cada año más sin poder escapar. El Estado, literalmente, se vuelve un simple inquilino en su propia casa digital. Es increíble cómo el pasado nos advierte sobre el presente. Ya en 1835, Alexis de Tocqueville hablaba sobre la pérdida de autonomía ciudadana. No se imaginaba un dictador con tanques, sino a un poder administrativo absoluto, minucioso y suave. Un sistema que te resuelve todo con tanta eficiencia que poco a poco te quita la capacidad de pensar por fuera de él. Hoy en día, si cambiamos administración por plataforma digital, la descripción de Tocqueville le queda como anillo al dedo a estas empresas tecnológicas. A manera de dato curioso, hay una ironía gigante en el nombre mismo de la empresa. En el mundo del Señor de los Anillos de Tolkien, los Palantiri eran unas piedras mágicas para ver a lo lejos, pero tenían una trampa mortal. El mago Saruman pasó años creyendo que usaba la piedra para vigilar a sus enemigos, cuando en realidad la fuerza oscura del otro lado lo estaba vigilando y controlando a él. Es la metáfora perfecta sobre el peligro de tercerizar el Estado. Quien controla la infraestructura invisible termina controlando a quien la usa. Y bajemos esto a la realidad de todos los días porque la pérdida de soberanía estatal nos pega directamente al ciudadano común. No es cosa de burócratas. Estamos hablando de que un algoritmo privado decida qué barrio sufre una redada migratoria, de sistemas corporativos decidiendo cómo se maneja el historial médico más íntimo de una familia, o de plataformas que actúan como dueñas de los impuestos agrícolas. Externalizar todo esto diluye por completo la responsabilidad y nos quita a los ciudadanos la autonomía sobre nuestros propios servicios básicos. Ante este escenario que parece invencible, la filosofía nos recuerda algo crucial. En el siglo XVI, Etienne de la Boétie decía que el poder no se basa en ejércitos, o en este caso, en algoritmos, sino en nuestro consentimiento. Si la sociedad quiere recuperar el control, tiene que retirar ese consentimiento.
¿Cómo? Creando acciones clave, exigiendo auditorías públicas sobre qué software decide nuestros trámites locales, investigando las licencias de las plataformas de salud y rechazando por completo la normalización de la opacidad en lo público. Y esto nos deja con una reflexión bastante profunda. ¿Qué pasa cuando las propias instituciones públicas ya no tienen la llave de sus propios servidores? Si queremos recuperar esa soberanía, va a ser fundamental empujar leyes que exijan código abierto en infraestructuras críticas y descentralizar dónde se guarda la información cívica. El debate recién empieza, pero es vital mantener los ojos bien abiertos sobre estos cimientos digitales que moldean nuestro día a día. Ha sido un recorrido muy revelador por toda esta información. Nos vemos en el próximo análisis.